Now, we are going to listen to a simple story in Spanish. Our lesson will be in 4 different parts for good comprehension. Enjoy watching. First, we will listen to the story without subtitles. Try to understand what this story is about. For a better understanding, enable the automatic translation function. Hoy es un día importante para Laura. Desde hace una semana tiene un dolor en la garganta y una tos que no desaparece. Aunque no le gusta mucho ir al médico, ha decidido que es mejor hacerlo. Así que por la mañana llama a la clínica y consigue una cita. Cuando llega a la clínica, Laura se siente un poco nerviosa. Después de unos minutos de espera, una enfermera la llama y la guía hacia la consulta del doctor. El doctor la saluda con una sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy?, pregunta el doctor. No muy bien, responde Laura. Me duele la garganta y no puedo dejar de toser. El doctor asiente y continúa haciendo preguntas mientras la examina. ¿Tienes fiebre? ¿Te duele algo más además de la garganta? No, no tengo fiebre. A veces me duele la cabeza, pero nada más. El doctor examina a Laura, pidiéndole que abra la boca y respire profundamente. Después de la revisión, concluye que tiene una leve infección en la garganta. No es grave, pero necesitará tratamiento. El doctor le receta un jarabe para la tos y antibióticos para combatir la infección. También le aconseja descansar lo más posible y beber mucha agua. Si los síntomas no mejoran en 3 días, deberá regresar para una nueva revisión. Con la receta en la mano, Laura se siente más tranquila. Se dirige a la farmacia más cercana, compra los medicamentos y regresa a casa a descansar, confiada en que pronto se sentirá mejor. And now we will learn 10 words that were used in this story. Dolor. Sensación de malestar físico que puede variar en intensidad y duración. Ejemplo. Laura tiene un dolor en la garganta y una tos que no desaparece. Tos. Reflejo que se produce en las vías respiratorias para eliminar mucosidades o irritantes. Ejemplo. Laura ha tenido una tos que no desaparece desde hace una semana. Médico. Profesional de la salud encargado de diagnosticar y tratar enfermedades. Ejemplo. Aunque no le gusta mucho ir al médico, ha decidido que es mejor hacerlo. Cita. Acuerdo para un encuentro o reunión en un lugar y hora determinados. Ejemplo. Laura llama a la clínica y consigue una cita para ser atendida por el médico. Nerviosa. Sentimiento de inquietud o ansiedad ante una situación. Ejemplo. Cuando llega a la clínica, Laura se siente un poco nerviosa. Enfermera. Profesional de la salud que asiste al médico y cuida a los pacientes. Ejemplo. Después de unos minutos de espera, una enfermera la llama y la guía hacia la consulta del doctor. Consulta. Visita a un médico para recibir atención médica. Ejemplo. Laura entra en la consulta del doctor, lista para explicarle sus síntomas. Fiebre. Aumento de la temperatura corporal, generalmente indicativa de una enfermedad. Ejemplo. El doctor le pregunta a Laura si tiene fiebre. Antibióticos. Medicamentos que se utilizan para tratar infecciones causadas por bacterias. Ejemplo.
El doctor le receta antibióticos a Laura para combatir la infección. Jarabe, medicamento líquido, generalmente dulce, utilizado para tratar tos o malestar en la garganta. Ejemplo, el doctor le receta un jarabe para la tos. Now we are going to practice. Try to listen and repeat. Hoy es un día importante para Laura. Hoy es un día importante para Laura. Desde hace una semana. Desde hace una semana. Tiene un dolor en la garganta. Tiene un dolor en la garganta. Y una tos que no desaparece. Y una tos que no desaparece. Aunque no le gusta mucho ir al médico. Aunque no le gusta mucho ir al médico. Ha decidido que es mejor hacerlo. Ha decidido que es mejor hacerlo. Así que por la mañana. Así que por la mañana. Llama a la clínica. Llama a la clínica. Y consigue una cita. Y consigue una cita. Cuando llega a la clínica. Cuando llega a la clínica. Laura se siente un poco nerviosa. Laura se siente un poco nerviosa. Después de unos minutos de espera. Después de unos minutos de espera. Una enfermera la llama. Una enfermera la llama y la guía hacia la consulta del doctor. Y la guía hacia la consulta del doctor. El doctor. El doctor la saluda con una sonrisa. La saluda con una sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Pregunta el doctor. Pregunta el doctor. No muy bien. No muy bien. Responde Laura. Responde Laura. Me duele la garganta y no puedo dejar de toser. Me duele la garganta y no puedo dejar de toser. El doctor asiente. El doctor asiente. Y continúa haciendo preguntas. Y continúa haciendo preguntas. Mientras la examina. Mientras la examina.
¿Tienes fiebre? ¿Tienes fiebre? ¿Te duele algo más? ¿Te duele algo más? Además de la garganta. Además de la garganta. No, no tengo fiebre. No, no tengo fiebre. A veces me duele la cabeza. A veces me duele la cabeza. Pero nada más. Pero nada más. El doctor examina a Laura. El doctor examina a Laura, pidiéndole que abra la boca. Pidiéndole que abra la boca. Y respire profundamente. Y respire profundamente. Después de la revisión, después de la revisión, concluye que tiene una leve infección en la garganta. Concluye que tiene una leve infección en la garganta. No es grave. No es grave. Pero necesitará tratamiento. Pero necesitará tratamiento. El doctor le receta un jarabe para la tos y antibióticos. Le receta un jarabe para la tos y antibióticos para combatir la infección. Para combatir la infección. También le aconseja descansar lo más posible. Le aconseja descansar lo más posible y beber mucha agua. Y beber mucha agua. Si los síntomas no mejoran en 3 días, si los síntomas no mejoran en 3 días, deberá regresar para una nueva revisión. Deberá regresar para una nueva revisión. Con la receta en la mano, con la receta en la mano, Laura se siente más tranquila. Laura se siente más tranquila. Se dirige a la farmacia más cercana. Se dirige a la farmacia más cercana. Compra los medicamentos. Compra los medicamentos y regresa a casa a descansar. Y regresa a casa a descansar. Confiada en que pronto se sentirá mejor. Confiada en que pronto se sentirá mejor.
Finally, we will listen to the story again with subtitles and reinforce the lesson. Hoy es un día importante para Laura. Desde hace una semana tiene un dolor en la garganta y una tos que no desaparece. Aunque no le gusta mucho ir al médico, ha decidido que es mejor hacerlo. Así que por la mañana llama a la clínica y consigue una cita. Cuando llega a la clínica, Laura se siente un poco nerviosa. Después de unos minutos de espera, una enfermera la llama y la guía hacia la consulta del doctor. El doctor la saluda con una sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy?, pregunta el doctor. No muy bien, responde Laura. Me duele la garganta y no puedo dejar de toser. El doctor asiente y continúa haciendo preguntas mientras la examina. ¿Tienes fiebre? ¿Te duele algo más además de la garganta? No, no tengo fiebre. A veces me duele la cabeza, pero nada más. El doctor examina a Laura, pidiéndole que abra la boca y respire profundamente. Después de la revisión, concluye que tiene una leve infección en la garganta. No es grave, pero necesitará tratamiento. El doctor le receta un jarabe para la tos y antibióticos para combatir la infección. También le aconseja descansar lo más posible y beber mucha agua. Si los síntomas no mejoran en 3 días, deberá regresar para una nueva revisión. Con la receta en la mano, Laura se siente más tranquila. Se dirige a la farmacia más cercana, compra los medicamentos y regresa a casa a descansar, confiada en que pronto se sentirá mejor. If you liked our story for learning Spanish, please subscribe and write your impressions in the comments.